Comunidad Indígena La Unión, Cultura y Tradición Arquitectónica Pijao, presentado por Brian Jesús Oviedo Cuellar, estudiante de Arquitectura, Universidad Antonio Nariño. En Colombia están en riesgo inminente de desaparición cerca de 36 comunidades indígenas. Dentro de esas se encuentran los Pijaos. Nosotros nos encontramos principalmente radicados en el departamento del Tolima. Presentamos diversas condiciones de vulnerabilidad que van desde el conflicto armado, la ausencia de apoyo estatal, la materialidad de la vivienda que produce afectación a nuestro estilo de vida y a nuestro entorno habitacional. Los territorios en los que habitamos fueron afectados a través de la historia por el desplazamiento forzado y la guerra interna. Luego fuimos expropiados de nuestras tierras y nos vimos forzados a trabajar como jornaleros. Por las razones anteriormente descritas y por motivos de discriminación, nuestra lengua, la lengua pijao, está en vía de extinción. Sin embargo, los miembros más antiguos aseguran que aún en algunos resguardos se encuentran pocos indígenas que conservan parte del idioma. Las condiciones de la vivienda, según el estudio presentado por el ICANN en el 2013, las condiciones que presentan cerca del 99% de la población tienen sus viviendas con teja de zinc y solo un 1% corresponde a la teja de desechos. En cuanto a pisos, el 76% son de cemento y un 22% en tierra. Y al nivel estructural tienen paredes hechas a un ladrillo con un 52% y un 47% de bareque. En el aspecto arquitectónico se valoriza la integración del entorno, el uso, selección y ciclo de vida de los materiales, así como la flexibilidad espacial. Para esto se reconoce que existe una clasificación de tipologías arquitectónicas que corresponden a diferentes condiciones. Para el caso del proyecto, se analiza la tipología de vivienda, se identifican algunos patrones como el patio central, los portales, los muros y el tapial. El estratégico uso de la vegetación es muy importante en el aspecto ecológico. Se valora el diseño de la forma del elemento construido y el uso del material como el principio de la obtención de ventajas climáticas y de sustentabilidad. En el aspecto técnico, las viviendas son el reflejo de la estrecha conexión de los habitantes con el entorno. Además, se entrega el hecho de que los conocimientos de los procesos de producción y construcción provienen del aprendizaje práctico, al igual que el del transmitido por generaciones. De esta manera, se consigue que tanto los elementos constructivos así como la ubicación de la vivienda sean escogidos de manera correcta. De acuerdo al análisis visual, la vivienda indígena, en caso específico de la vivienda de nuestra comunidad La Unión, están diseñadas por grupos espaciales amplios que tienen la cualidad de subdividirse según la necesidad de sus habitantes. Los amplios volúmenes funcionan a manera de contenedores, sin divisiones internas. Los espacios se acoplan a la actividad diaria y comunales de las familias. La tipología en el registro se reflejan las tipologías de las viviendas de la localidad. La mayoría de ellas son tipo tradicional, con cubiertas inclinadas de 1 a 4 aguas. Se evidencian construcciones a la altura promedio de 9 metros. Las viviendas se desarrollan con la volumetría más sólida hacia la parte interior con relación a las vías de acceso. Hacia la parte interna, las volumetrías generalmente encierran un patio abierto que se comunica inmediatamente con el terreno posterior. La relación pública-privada se resume en el hecho de conocer cuáles actividades son de aspecto público y cuáles actividades cualidad privada. Esto debido a que las viviendas indígenas, al ser volúmenes contenedores, son fácilmente adaptables a las actividades requeridas. Sin embargo, lo más público se desarrolla hacia los patios y lo más privado hacia el interior de las viviendas. La arquitectura de las viviendas de los pueblos indígenas del sur del Tolima conserva la estructura de la antigua vivienda pijao, de paredes de bareque con planta rectangular y el techo en palmilla, pero
que en la actualidad están siendo reemplazados por tejas de zinc, ya que estas son más cómodas, duran más y protegen de diferentes factores climáticos. La ubicación de estas viviendas es por lo general cerca a fuentes de agua y a las huertas familiares. Algunas veces se encuentran cercanas a su lugar de producción individual. La construcción de la vivienda empieza en forma individual por el futuro dueño. Él se encarga de sentar las bases de madera o de guadua sobre las que se montará la estructura de esta construcción. Luego, invitará a los vecinos a un convite, con abundante chicha y comida, a lo tradicional, a lo pijao. Ellos por su parte le ayudarán a empalmar el techo en el embarre de las paredes de la casa. Se divide la casa en 1, 2, 3 dormitorios con piso de tierra. Esto depende de la cantidad de habitantes. De las paredes cuelgan totumos, costales o cestas. Duermen en esteras o en un tipo de cama hecha con piel de ganado a la que llamamos cuja. La cocina se instala a un costado de la vivienda o en la parte interior de la misma, si las condiciones económicas así lo permiten. Su construcción es en guadua o bareque, con techo de palmicha. El fogón se fabrica encima de un relleno de barro o en una mesa con tapa de barro. Otra manera es colocando en el piso piedras en forma de triángulo. Algunas veces se encuentra en un horno de relleno reforzado por guadua. Entre la cocina y el dormitorio se encuentra la sanjuanera, que es una especie de ramada de la cual se cuelgan las hamacas. También se acomoda la barbacoa, que es un mesón construido en guadua. Este sitio se constituye entonces en un sitio de reunión familiar o comunitario. Estas viviendas carecen totalmente de servicios sanitarios. Los pozos sépticos existen muy poco. El agua para la implementación se extrae de pozos, aljibes, manadas o quebradas cercanas a la vivienda. Se pueden analizar que tanto los planos como la construcción y materiales de las viviendas hacen parte del gran legado indígena con tradiciones que no deben ser olvidadas, como los convites para la edificación, las reuniones familiares y en la comunidad en sus hamacas y barbacoas, entre otras. Sin embargo, debe tener en cuenta, a pesar de ser muy propias de esta cultura, las construcciones no van acordes a las necesidades humanas básicas. Se hace necesario, en este caso, hacernos voceros de estos pueblos, presentar propuestas para mejorar la calidad de vida de los habitantes de estas viviendas. También es importante destacar el uso de materiales y planos de estas típicas viviendas en otras construcciones de la actualidad como hoteles, restaurantes, cabañas turísticas, etc., ya que a pesar de ser construcciones sencillas no dañan la naturaleza, ya que sus materiales no contienen ninguna sustancia o conducción de construcciones dañinas al medio ambiente. Son cómodas, tranquilas, permiten un encuentro íntimo con nuestra cultura, con la naturaleza, con nuestra propia historia. El valor cultural de estas edificaciones son innegables y qué bueno que no se olvide esta tradición y como los indígenas nos unamos alrededor de una hamaca con mucha chicha, comida y por supuesto historias típicas de nuestra bella región. Nos debemos de sentir orgullosos de nuestras tradiciones y seguir en nuestro territorio ancestral. La arquitectura indígena es enriquecedora, puesto que es muy fácil de obtener algunos materiales ya que nuestra madre naturaleza nos los provee, como la guauda, el barro, la palmicha. Estas construcciones son cada vez menos vistas en nuestro territorio. Y por eso doy las gracias y de esta manera termina mi exposición sobre la arquitectura indígena Pijao.